Y pues nada, ¿no? Al final terminó ganando el Real Madrid contra el Athletic de Bilbao. La verdad es que este partido ha sido como una iluminación para mí básicamente porque al final me he dado cuenta de que existe un problema real en el Madrid y que realmente no es el técnico, que realmente no son los jugadores, que realmente, o los que jugaron hoy, ¿no? Que realmente no es Vinicius el problema. Yo creo que hay un jugador que porta el dorsal número 9, ¿no? Y que desde hoy le vamos a decir el problema, porque me parece que Kylian Mbappé es el verdadero problema y hay que decir las cosas como son, porque hoy el Madrid, a mí, independiente del resultado, porque ha ganado 1-0 con un gol muy tarde, digámoslo así, muy en los últimos minutos de Fede Valverde, un golazo, ¿no? Y que además nos salva el culo básicamente. Sin embargo, hay que decirlo, este Madrid es muy diferente sin Mbappé. Mbappé es el problema y hay que admitirlo. Yo creo que no pasa nada con admitirlo porque el Madrid hoy ha parecido otro equipo. Ha jugado, ha tenido garra, ha salido con todo. Bellingham llegaba una, otra y otra vez. Rodrigo parecía Garrincha. Camavinga parecía Roberto Carlos. Vinicius recuperó su nivel también. Empezó a jugar mucho mejor. Ceballos jugó muy bien. Modric corría mucho más. Valverde jugó muy bien. Carlo Ancelotti hizo cambios que yo nunca me esperé que hiciera. En fin, ¿no? Parece que todo hubiese mejorado con la salida de Kylian Mbappé. ¿Qué quieres que te diga, no? Este Madrid me recordó mucho al Real Madrid que ganó la Champions la temporada anterior. Y curiosamente se da que justo en este partido Kylian Mbappé por lesión se perdió el partido. Y el Madrid fue infinitamente mejor al Athletic de Bilbao, lo pasó por encima. Es cierto que el Madrid no ha tenido mucho gol, pero la temporada pasada el Madrid también carecía de gol. Era un equipo que era más contundente que goleador, ¿no? Pero sin embargo sacaba los resultados, ¿no? Y al final este equipo me ha parecido absolutamente una pasada, básicamente, digámoslo así. Porque ha jugado muy bien el Real Madrid. Y hay que decirlo, el problema es Mbappé. El problema no es Ancelotti, el problema es Mbappé. Ese es el puto problema que tiene el Real Madrid. El problema es Mbappé. Que independiente de que tenga 20 goles, que sea un jugador espectacular en todos los sentidos, no encaja en el Real Madrid. Yo creo que hace peor a sus compañeros, porque imposibilita que Vinicius tire centros básicamente, o que sea un habilitador, porque Mbappé no ocupa la posición de centro delantero y al final se queda fuera del área y no es proactivo, está parado, no tira desmarque, no hace absolutamente nada. Y el estar en esa posición también afecta mucho el nivel de Bellingham, porque Bellingham se choca con Mbappé porque no puede subir constantemente como lo hacía anteriormente. Se entiende a lo que voy. También creo que afecta a Rodrigo, porque Rodrigo tiene la tendencia a buscar demasiado a Mbappé y no centra, no tiene ese ímpetu de saber que no hay nadie adelante. Y creo que al final el Madrid demuestra que el problema es Mbappé, es que no hay otro titular. El problema es Kylian Mbappé y hoy ha quedado demostrado que el equipo sin Mbappé juega mejor. Nada más que decir. Yo creo que ese debería ser el titular. El equipo es mejor sin Mbappé que con Mbappé. Las cosas como son. El equipo se vio muy bien. Era un equipo muy competitivo. Yo creo que el Madrid, de haber jugado con este equipo, podría haberle dado vuelta al partido al Arsenal. Incluso nunca se hubiese comido ese 0-3 que se comió en Londres. Yo creo que este Madrid nunca hubiese salido por debajo de los 3 primeros lugares en la Champions. Hay que decirlo, se dice y no pasa nada. El capricho de Florentino Pérez nos ha costado una temporada. Espero que con la llegada de un nuevo técnico podamos darle cabida al problema, porque al final, si el problema sigue siendo un problema, no importa quién venga, nunca va a calzar en el Real Madrid. Las cosas como son, hay que decirlo y no pasa nada. Vamos con el partido, ¿no? Porque al final el partido, ¿qué es lo que ha sido? Realmente el Madrid atacando una y otra vez, pero sin suerte. Básicamente no podía encontrar el gol hasta que hace el gol Federico Valverde muy tarde en el partido, minuto 93. También hay que destacar que entró Arda Güler, entró Endrick, que Endrick creo que entró en el minuto 50, minuto 60 si bien recuerdo.
No ha tenido un gran partido y es lo que yo siempre he dicho de Endrick, un jugador que tiene mucho talento pero que está demasiado verde. Lo que Endrick necesita es jugar, pero no en el Real Madrid. Endrick necesita irse a préstamo a algún club, necesitaba jugar en el Castilla, necesita agarrar ritmo, coger forma, porque el problema que tiene Endrick es que está muy verde. Es un jugador muy bueno, muy rápido, muy potente, que tiene una zurda espectacular, que es muy difícil de botar, es un jugador que tira desmarques, es un jugador muy completo, pero le falta acostumbrarse al fútbol europeo, le falta rendir, le falta trabajar aspectos que solamente puedes trabajar jugando, compitiendo. Son cosas que tú no puedes trabajar en un entrenamiento, porque al final te termina pasando la cuenta en un partido real. Y eso es lo que yo le achaco a Endrick, y por eso yo siempre he sido de la idea que Carlo Ancelotti lo hizo muy mal con el chico. Que Endrick debió irse al Castilla y debió haber pasado por una formación en el Castilla antes de jugar en el equipo titular. Y si en estos momentos Endrick llevara 20-25 goles en el Castilla, obviamente que tiene que jugar en el Real Madrid. Quizás no de titular, pero sí de suplente, y ser un suplente habitual. Se entiende a lo que voy, pero ¿cómo va a ser suplente habitual si no juega nunca? ¿Se entiende? Y al final en este equipo yo siento que no tiene cabida, porque en el primer equipo del Real Madrid te penaliza mucho cagarla. Cuando tú te equivocas, cuando tú cometes una infracción tonta, cuando tú le pegas a las nubes, ¿no? Al final, todos esos errores terminan penalizando al equipo, y yo creo que eso es lo que le pasa a Endrick. Pero vuelvo a insistir, Endrick me parece un jugadorazo, pero tiene mucho que mejorar. Vinicius ha levantado mucho su nivel. Creo que ha sido Vinicius contra el mundo, como solía ser en los tiempos antiguos, ¿no? Cuando Vinicius prácticamente era Dios y al final todo dependía del joven brasileño, ¿no? Porque al final es lo que pasa. Es el equipo de Ancelotti, ¿qué te puedo decir? Ancelotti al final es un técnico que depende mucho de las individualidades, pero en fin, yo creo que ha sido un partido que a mí en lo personal me ha entusiasmado. Hace mucho tiempo que no disfrutaba un partido del Real Madrid donde yo sentía que el Madrid lo iba a ganar. Yo estaba seguro que independiente del tiempo que quedase, básicamente el Madrid iba a meter un gol, y al final terminó pasando eso, porque esta es la sensación real, esto es la sensación que transmite un equipo competitivo como lo es el Real Madrid. Tú sabes que va a ganar, pero no sabes cómo. Pero esta sensación no la transmite el equipo cuando está el problema, es decir, Kylian Mbappé. Así que yo lo dejo como una situación curiosa, que por cierto a Mbappé lo pitaron en el estadio, le silbaron bastante. Mira, yo no estoy tan de acuerdo con que se le pite a un jugador, pero si hay algún jugador que en el Madrid realmente merece que lo piten, es específicamente Kylian Mbappé, porque tiene que levantar su nivel, porque tiene que ser un jugador mucho más proactivo, porque tiene que ser un jugador que se involucre mucho más con el equipo. No puede ser que Mbappé solamente dependa de los goles, tiene que tener un trabajo mucho más fuerte, pero queda claro, y yo creo que ha quedado muy claro hoy, que la liga se tiró a la basura, que la temporada se tiró a la basura, porque tenemos a un problema que es el capricho del dueño del club, nada más.